Semana 20 del embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas se someten a ecografías con el fin de observar el estado del feto. De esta forma, comprueban que el bebé esté sano. En ese punto del embarazo, se puede apreciar la estructura del cerebro y el corazón del feto, así como la forma de sus pies. Las mujeres embarazadas se hacen esta prueba desde las primeras etapas del embarazo para asegurarse de que el niño nacerá sano. La más mínima mutación genética incrementa las probabilidades de que el feto nazca con algún defecto congénito. La mutación es la causa de las malformaciones y anomalías fetales. Esta alteración se produce en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo. Los cromosomas pueden verse alterados en el momento de la unión entre los genomas, o bien puede que sean los propios padres los portadores del gen anómalo. Esto deriva en la aparición de mutaciones con características y funciones diferentes. Sin embargo, la mutación es un proceso menos complejo de lo que imaginamos. Cualquier pequeño cambio en la base del ADN o en una parte de él puede generar una mutación. La pérdida de parte del cromosoma debido a razones genéticas. La superposición de un cromosoma o la inversión cromosómica. La mutación se produce cuando los genes no funcionan correctamente. Al hablar de mutantes solemos pensar en películas. Nos imaginamos a un ser extraño saliendo de la pantalla y a alguien gritando, es un mutante. Pero la mutación no es eso. La variación genética es mucho menor. ¿Qué ocurriría si las características de los mutantes les hicieran físicamente superiores o les ayudaran a adaptarse al medio con mayor facilidad? Según las investigaciones del profesor Peter Frost, de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, la primera mutación que causó la aparición del cabello rubio tuvo lugar a finales de la Edad de Hielo, hace ya 150.000 años. Hoy en día, más del 80% de los ciudadanos del norte de Europa son rubios. Es más, el gen rubio se ha extendido por todo el continente en tan solo 10.000 años. Según los estudios del profesor Frost, la razón por la que este gen, aún siendo recesivo, se ha extendido en lugar de desaparecer es que las personas rubias resultan más atractivas para el sexo opuesto. Las diferencias en el color de pelo, de ojos e incluso de piel demuestran que, en un momento dado, se han producido distintas variaciones genéticas o, en otras palabras, mutaciones. Algunas personas poseen habilidades especiales gracias a la mutación. Por ejemplo, aquellas que son inmunes a la malaria, una de las enfermedades más temidas por los africanos. Esto ocurre en personas cuyos glóbulos rojos tienen un aspecto semilunar. Los hombres cuyos glóbulos presentan esta forma son más débiles y a menudo sufren anemia. Sin embargo, las mujeres africanas ven en este tipo de hombre al marido perfecto. Esto se debe a su inmunidad a la malaria. No hay nada más atractivo en un hombre que el hecho que sea inmune a la malaria, aunque eso implique padecer anemia. Este descubrimiento se produjo en el año 1940, cuando un equipo de científicos analizó la sangre de un grupo de africanos que había sobrevivido tras haberse contagiado de malaria.
Los científicos descubrieron que sus glóbulos rojos eran distintos a los del resto de la gente. Estaban ante una mutación. Estas células se denominan células de la hoz porque adquieren la forma de esta herramienta. Pero, ¿por qué las personas con esta característica son inmunes a la malaria? Los glóbulos rojos normales son células con forma de disco bicóncavo que se encargan de portar el oxígeno a través de la sangre. Su forma cóncava facilita que se una con el oxígeno. Sin embargo, las células de la hoz llevan menos oxígeno y por tanto bloquean el flujo de la sangre. Esto causa anemia. En cambio, esas células no son afectadas por los gérmenes de la malaria. Esto es un glóbulo rojo cóncavo normal. Los gérmenes de la malaria pueden llegar fácilmente a la superficie del glóbulo una vez que éste está infectado. La superficie de los glóbulos se vuelve adhesiva y se pegan entre sí, provocando una inflamación de los capilares. Sin embargo, los glóbulos rojos con forma de hoz no permiten que la infección llegue hasta la superficie, aunque el germen de la malaria haya penetrado ya en la célula. Por lo tanto, las posibilidades de que la inflamación se extienda a través de los capilares disminuyen, evitando así la enfermedad. Detener la enzima permite sobrevivir a la malaria durante bastante tiempo, hasta que la enfermedad la alcanza, claro. Por tanto, una mutación que causa una pérdida de función puede ser tan importante como una mutación que aporta una nueva función. Hay personas que han adquirido los genes mutados por herencia. Algunas de estas mutaciones les han dado un mejor aspecto físico, unas funciones cerebrales superiores o una constitución más atlética. Este tipo de mutaciones resultan muy atractivas para el sexo opuesto. Las mutaciones pasan de padres a hijos, extendiéndose lentamente por todo el planeta. ¿Cuándo nació el término mutación? Surgió en el siglo XIX, cuando un hombre que se dedicaba a plantar onagras encontró una flor mucho más grande que las demás. El hombre decidió recoger la semilla de esta enorme onagra y cultivarla. Las flores que nacieron fueron igual de grandes. Esto ocurrió porque hubo alguna modificación en sus genes. Este hombre fue la primera persona en acuñar el término mutante para describir las nuevas especies de plantas. Se trataba de un botánico y genetista neerlandés cuyo nombre era Hugo de Vries. Más tarde, los científicos descubrieron que algunos factores externos, como la radiación o las sustancias químicas, también podían provocar una mutación. Entonces, ¿una mutación es un hecho positivo o más bien peligroso? ¿Dónde tiene lugar la mutación? La clave del cambio. A excepción de los gérmenes procariotas, las células de todos los organismos tienen un núcleo. Cada núcleo contiene un número determinado de cromosomas. Y cada cromosoma contiene ADN, el cual almacena la información genética que se transmite de padres a hijos. El centro de la mutación es el ADN. En el caso del ser humano, contiene 4 bases nitrogenadas, A, T, G y C.
Las características de una célula dependen de la secuencia de estas bases. La formación de tejidos corporales como los de la piel, el hígado, el cerebro o los pulmones depende de las características celulares. Un cambio en la secuencia de las bases nitrogenadas puede provocar una mutación. Sin embargo, una mutación no se produce de la noche a la mañana. Primero, se selecciona la mutación más ventajosa. Esta se aísla creando un grupo de genes únicos. Si este grupo no entra en contacto con otras variedades ni deja descendencia, termina formando una nueva especie. Estos cambios son el resultado de la combinación entre mutación, selección natural y aislamiento fisiológico. La evolución es un proceso que se desarrolla lentamente a través del tiempo.